fuerza en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio, La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy es 20 de abril, viernes 20 de abril, y estamos exactamente a un mes del acto electoral que está convocado para el próximo 20 de mayo. Acto electoral que todos sabemos tiene muchísimos matices y muchísimos rasgos que han generado polémica en el país y sobre todo en el país opositor. No hay una sola actitud y conducta, no hay una sola línea en el ámbito del campo democrático en relación a esto. Nosotros hemos sido desde este espacio sumamente respetuosos con todos y cada uno de los planteamientos que se han producido. Entonces, estando hoy a 30 días de ese acto de votación, vamos a tener voceros, representantes de los distintos puntos de vista sobre este tema. Hay un sector de la oposición que, con, por cierto, buenas razones, dice no se puede participar en ese acto de votación porque fue convocado por una instancia írrita como es la Asamblea Nacional Constituyente y porque además no están dadas las condiciones mínimas que permitan equidad en la contienda electoral. Uno de los voceros de una de las organizaciones que respalda esa postura es el Partido Voluntad Popular, y uno de los voceros más calificados de esa organización es el diputado Juan Andrés Mejía, y lo tenemos en línea en este momento. Juan Andrés, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, resume para la audiencia de Caracas Radio cuáles son las razones para no votar el próximo 20 de mayo. Te escuchamos. Muy buenos días, Chu, a ti y a toda tu audiencia. Bueno, como lo hemos dicho nosotros, pero no solamente nuestra organización política, sino unas otras como lo son Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Movimiento Progresista Venezolano, pero también no solamente los partidos políticos, sino que además la Conferencia Episcopal Venezolana, la Fede Cámaras, los estudiantes, es decir, las universidades y los sectores. Buena parte de la sociedad de nuestro país ha dicho que considera que estas no son elecciones, que no podemos participar en un proceso como este, porque no se cumplen con los requisitos mínimos, porque los partidos políticos no están habilitados, porque los candidatos están inhabilitados o presos, porque no hay un cronograma electoral claro, porque el Estado abusa de sus recursos para hacer campaña, porque simplemente el derecho a elegir ha sido secuestrado. En ese sentido, nosotros exigimos que se restablezcan las normas mínimas que están establecidas en la Constitución y en las leyes, que se convoque un nuevo proceso que sí cumpla con los requisitos necesarios para que el país pueda decidir. El 20 de mayo en Venezuela lamentablemente no va a cambiar nada. El resultado está cantado. Ya sabemos qué es lo que va a ocurrir y precisamente por eso es que nosotros creemos que eso no va a solucionar los problemas que tenemos los venezolanos. Lo más importante es que procesos como este que han sido convocados a trocho y mocha, como lo fue la constituyente el año pasado, como lo fueron las elecciones municipales del año pasado, no son solución a los problemas de la gente. Y votar, para quienes creen que, bueno, quizá el diputado Mejía tenga razón, y precisamente pues no va a haber nada distinto a estas elecciones, pero ¿qué pierdo yo votando? Si perdemos, lamentablemente, al votar, porque al votar estaríamos de alguna u otra manera reconociendo estas reglas de juego, reconociendo este proceso, que es lo que hoy, más que cualquier cosa, necesita Maduro. Reconocimiento, no solamente del pueblo venezolano, sino de la comunidad internacional, que hoy se solidariza y también nos acompaña en esta exigencia por unas elecciones justas y transparentes.
Conversando con el diputado Juan Andrés Mejías. Él es un muy calificado vocero del Partido Voluntad Popular, que junto a otras organizaciones sostiene esta posición de no participación en el acto electoral del próximo 20 de mayo. Juan Andrés, me corresponde como abogado del diablo hacer varias interrogantes. En primer lugar, una duda que se ha generado a lo largo de este debate acerca de quienes plantean la no participación. Dicen algunos, eso no es hacer algo, eso es dejar de hacer. ¿Cuál es el plan para después del 20 de mayo? ¿De qué manera se inscribe la abstención electoral, el acto de no votar el próximo 20 de mayo en una estrategia general de lucha contra el régimen que garantice convertir en poder político la mayoría social que hoy ese país que se opone al régimen de Maduro? ¿Cuál es, de qué estrategia forma parte ese acto de no votar? Te escuchamos. Sí, bueno, sin duda, Chu, aquí lo importante es, y lo que la mayoría de la gente que escucha este programa y que está en la calle siente, es que más allá de la fecha electoral, más allá de los candidatos, la gran pregunta que se hace el pueblo es cuándo y cómo se van a resolver sus problemas. Lamentablemente estas elecciones, por más que algunos entender algo distinto, y me refiero sobre todo al gobierno que quiere hacernos creer que a partir del 20 de mayo las cosas van a cambiar, esta fecha no va a cambiar nada, de todo lo contrario, los problemas van a seguir agudizándose. Y es por eso que la estrategia de la unidad opositora, y es algo que tú mismo, Chugo, has venido insistiendo desde hace mucho tiempo y que aún tenemos una deuda pendiente en ese sentido, es acompañar a gente en su sufrimiento, es estar ahí con esas personas que están alzando su voz en cada comunidad, en cada pueblo, en cada municipio de nuestro país que no tiene gas, que no tiene agua, que no tiene alimentos, que no tiene medicina. Ese tiene que ser el rol no solamente de las organizaciones políticas, sino de todos aquellos que queremos un cambio. Este martes que acaba de pasar, tuvimos unidad con el sector salud, que en distintas instituciones en todo el país alzó su voz de manera pacífica, exigió insumos, exigió condiciones justas para poder trabajar, y esa tiene que ser la dinámica de quienes queremos un cambio en Venezuela, acompañar a la gente en su sufrimiento, apoyarla, estar ahí, organizarse para que ese clamor se traduzca en un cambio. Esa tiene que ser la ruta de la mano con el pueblo que nos lleve a un cambio político que tiene que ser pacífico, que tiene que ser democrático, pero que lamentablemente hoy el gobierno insiste en cerrar esas puertas y impedir a los venezolanos soñar con una Venezuela distinta. Y la única puerta que ven muchas personas pareciera ser la frontera. Evidentemente que esta no es la mejor alternativa, evidentemente que para un político además pedirle a alguien que no vote es contra natura, pero cuando sabemos que ese derecho a elegir está secuestrado, no tenemos otra alternativa. Decir que voten y que participen y vender la ilusión de que es posible un cambio el 20 de mayo, nosotros creemos que lamentablemente es una farsa y precisamente estaríamos de alguna manera colaborando con la estrategia del gobierno que está desesperado por legitimidad. Y una muestra de esto, Chu, disculpa que me extienda un poco, es que ellos en principio habían dicho que esas elecciones, hoy es 20 de abril, ellos habían dicho que esas elecciones eran el 22 de abril, es decir, este domingo que viene, y habían dicho que bajo ningún concepto, que de ninguna forma esa fecha podía cambiar, porque es que la Suprema y todopoderosa, constituyente y legítima la había establecido. Y fíjate que por presión, fíjate que porque saben que necesitan la legitimidad, se vieron obligados a robarla. Si ya la robaron una vez, nosotros estamos convencidos de que se puede robar no 20 días, no 30 días, no, lo que establecen las normas, lo que establece la Constitución, para que todos aquellos que queremos elegir nos podamos organizar y podamos participar libremente. Estamos conversando con el diputado Juan Andrés Mejías, vocero importante del Partido Voluntad Popular, una de las organizaciones más importantes del llamado G4, conjunto de organizaciones que de alguna manera lideran a un sector importante de la oposición venezolana. Juan Andrés, acabas de mencionar el tema de la Asamblea Nacional Constituyente y ese es uno de los argumentos también que hemos escuchado a quienes plantean la no participación. Dicen, estas elecciones fueron convocadas por la Constituyente, que es una instancia írrita, ilegal, ilegítima. Ahora, te pregunto, ya para redondear, todos sabemos que el año 2018 está pautado por la Constitución como un año presidencial electoral. ¿Cómo llegar
al año 2018 sin un acuerdo en la oposición sobre este tema de fondo y cómo subsanar esa falta de coherencia, no solamente en relación a esto, sino en relación a todo el desarrollo futuro de la lucha, porque una cosa parece clara: la crisis que tenemos es tan grave que nadie por sí solo tiene una respuesta del ancho suficiente que hay que dar. Entonces, repito, sabiendo que el año 2018 está pautado por la Constitución, no por la Constituyente, por la Constitución como un año presidencial electoral, ¿cómo se explica haber llegado al 2018 sin un acuerdo unitario sobre la materia? Bueno, Chubo, lo primero es que yo no soy de quienes dicen que el convocante sea el principal problema y que me quede ahí enfrascado en esa discusión, porque como tú bien dices, la Constitución establece que este año debieran haber elecciones presidenciales, pero debieran haberlas en todo caso a finales de año, debieran haberlas con 6 meses de antelación, que es lo que establece la norma. En este año precisamente electoral, países como México, Colombia, Brasil, tienen también procesos presidenciales y en todos esos casos la fecha de la elección ha sido anunciada con no menos de 9 meses de antelación. ¿Por qué? Porque el interés de esos países es que la gente participe. Eso no es lo que ocurre en Venezuela. Ahora, en cuanto a la unidad democrática, evidentemente ahí hay una deuda importante, evidentemente ahí hay muchísimo que mejorar. El gobierno se ha enfrascado, ya tenía como estrategia, y nuevamente a los partidos políticos, al país entero. Es increíble que uno hoy habla con vecinos, habla con las universidades, habla con los estudiantes, habla con los trabajadores, habla con los empresarios, y prácticamente en todos estos grupos hay divisiones. ¿Y por qué? Bueno, porque el gobierno busca precisamente que nos peleemos, que nos enfrentemos, incluso entre venezolanos de a pie, los que están afuera, los que están adentro, los que quieren votar, los que no quieren votar. Venezuela, la mayoría de nosotros quiere un cambio, y lo importante, lo fundamental, es que nos unamos en ese sentido. ¿Qué deben hacer los partidos políticos? ¿Cuál ha sido quizá uno de los principales problemas? Bueno, que existen a veces intereses legítimos, ¿no?, personales, para un puesto, que terminan afectando la decisión de la mayoría. Yo te lo digo como joven venezolano, como diputado también, pero sobre todo como una persona que quiere y sabe que si el futuro no cambia, pues tampoco yo tendré un futuro para mí y para mi familia. Y es que aquí no se trata de quién va a ser el próximo presidente, aquí no se trata de qué partido tiene más puntos en las encuestas, porque todos tienen muy poco a la fecha. Aquí lo fundamental, lo necesario, es que todos nos unamos para lograr un cambio democrático. Ya llegará el momento en el que nos enfrentaremos en elecciones libres, ya llegará el momento en el que mediremos los liderazgos. Lo indispensable en este momento es que el país pueda ver de nuestra parte no solamente una estrategia común, sino una propuesta común, una propuesta coherente, una propuesta que le diga a los venezolanos cómo es que eligiendo un nuevo gobierno su calidad de vida va a mejorar, cómo es que eligiendo un nuevo gobierno va a tener un futuro distinto, que es algo que hoy lamentablemente seguimos teniendo como una deuda. Entonces ahí te dejo, al menos en ese ánimo permanente de autocrítica y de sinceridad, que yo creo que es muy importante, 2 elementos fundamentales. El tema de las aspiraciones personales legítimas todas, pero que en este momento no pueden ser la prioridad, y en segundo lugar, la necesidad de tener una propuesta que le diga a la gente, no solamente que queremos llegar al poder, qué es que queremos llegar al poder, qué es lo que se quiere hacer ahí, y eso por cierto está, y hay documentos y hay un trabajo interesante al respecto, pero tiene que traducirse en una acción política, que es lo que aún está pendiente. Muchas gracias al diputado Juan Andrés Mejías, dirigente nacional de Voluntad Popular, explicando las razones de su posición y de su organización para llamar a no votar el próximo 20 de mayo. Hoy es 20 de abril, estamos exactamente a 30 días de esos comicios y hay desgraciadamente diversas posiciones en la oposición venezolana sobre ese tema. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo.
respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Hoy es 20 de abril, estamos exactamente a un mes de las votaciones del próximo 20 de mayo. El año 2018 es un año presidencial electoral y eso está fijado por la Constitución, no por ningún ente ilegítimo o írrito. Y lo verdaderamente trágico es haber llegado a este año electoral sin que haya un acuerdo claro en todo el campo democrático acerca de cómo convertir en poder político esa mayoría social aplastante que es hoy la Venezuela que se opone al régimen de Maduro. Ya escuchamos la opinión del diputado Juan Andrés Mejías, lo escuchamos con respeto. Tenemos ahora la opinión de Simón García. Simón García es un experimentado dirigente político venezolano, es una persona que a través de las redes sociales ha argumentado de manera importante, de manera densa, sobre el por qué es importante votar, por qué es importante participar en estas elecciones del 20 de mayo, en este acto electoral, en este acto comicial del 20 de mayo. De alguna manera, algunos han equiparado los textos y los artículos de Simón García con los elaborados por el profesor Fernando Mírez, con la ventaja, entre comillas, a favor de García, de que está acá sobre el terreno, es venezolano y conoce todos los detalles del caso con la proximidad que no tiene el profesor Mírez. En todo caso, dejemos que sea el propio Simón García que nos explique por qué votar desde su perspectiva el próximo 20 de mayo. Simón, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Muy buenos días, Chuo. Una gran alegría de estar contigo y de compartir con tus oyentes esta oportunidad de oír argumentos y oír razones a favor de votar, y también, como lo ha hecho el diputado Andrés, ¿por qué no ir? ¿Por qué ausentarse? ¿Por qué quedarse en su casa? Las dos opiniones tienen argumentos. Las dos opciones tienen argumentos sólidos, pero hay que recordar que con buenos argumentos se pueden llegar a malas decisiones. Yo creo que hay que votar. Yo creo que lo voy a votar porque voy a acompañar a la gente, al pueblo que no se puede dejar solo, al pueblo que quiere votar, denunciar y sacar a Maduro. Esto es una necesidad fundamental de los venezolanos, porque la contradicción principal que hay hoy en el país es la lucha, la confrontación entre una sociedad democrática y un régimen autoritario. El país no podrá avanzar, al contrario, el país se va a desbarrancar mientras esta contradicción no sea resuelta. Y esta contradicción hay que resolverla con el único arma, con la única arma que tienen los ciudadanos, que es el voto. Yo no tengo ni fusiles, ni tengo misiles, ni tengo ejércitos para invadir al territorio venezolano. Tengo el voto, y en democracia es un derecho usar el voto, pero en dictadura es un deber irrenunciable. Cada vez que se tiene la oportunidad de ejercer el derecho a votar, pues asumir ese derecho contra todas las limitaciones y contra todas las condiciones negativas que puedan existir. Recientemente nosotros acabamos de asistir a una sesión de la Asamblea Nacional donde, para no dejar impune la corrupción, se ha autorizado que continúe un juicio por robo, por todo este asunto de Odebrecht que ha destituido élites políticas y presidentes
o los ha obligado a renunciar, y ahí había argumentos sobre la legitimidad de esa decisión, sobre la legalidad de esa decisión, sobre la constitución del Tribunal Supremo legítimo que está en el exilio. Sin embargo, todos los argumentos jurídicos pasaron a un segundo plano y la unidad se votó unitariamente, todas las fuerzas políticas votaron unánimemente, porque había que dar el testimonio, así fuera simbólico, de que este es un país donde se castiga a los gobernantes que roban. Y mira que los gobernantes venezolanos y los de este gobierno han robado con tantas daño y destrucción al país. Entonces, esto es lo mismo. No se puede argumentar que no hay legitimidad o que se le va a dar legitimidad al gobierno, porque la legitimidad requiere de un asunto primario, que es el consentimiento. Pero yo cuando voy a votar, no le estoy dando consentimiento al gobierno, se lo estoy quitando, estoy protestando, estoy intentando sacarlo. Entonces, no lo estoy legitimando, lo estoy combatiendo. No se puede confundir un asunto con el otro. Yo voy a votar porque yo siento que el voto es la vía que permite solucionar pacífica y democráticamente un conflicto de poder, salir de una crisis horrible como la que estamos soportando los venezolanos. Yo voy a votar porque yo no quiero que la solución de ese conflicto me la den unos militares, ni quiero que la solución de ese conflicto me la dé el 7º Regimiento de Caballería Aerotransportada y los misiles de los Estados Unidos. Yo voy a votar porque el voto es la base principal de la democracia. Y si usted le quita ese ladrillo a la democracia, pues esta se acaba. Entonces, votando, yo estoy no solamente ejerciendo un derecho, sino defendiendo activamente la democracia. Bueno, yo voy a votar porque hay tantas razones evidentes que en un país donde tenemos récord de inflación, récord de salario saliagua más bajos del mundo, récord de muertes, de tantos miles de muertos por cada 100.000 producto de la violencia. Es imposible que se le diga a un pueblo que no vote para acabar con estas calamidades sociales. Yo voy a votar porque es un asunto de sobrevivencia mía, de mi familia. Yo voy a votar porque hay que devolverle el futuro a este país y reconstruirlo, iniciar una fase de transición. Yo voy a votar en definitiva porque yo no pienso con el cerebro del poder. El poder está interesado en perpetuarse y el mayor triunfo del poder es cuando no necesita ejercer la acción policial y represiva para mantener al pueblo sumiso, sino cuando logra hacerlo sumiso conquistándole el cerebro y haciendo que los venezolanos piensen según los intereses del gobierno. Hemos llegado a un punto en el cual el gobierno ha adquirido una destreza para conducirnos a donde él quiere. Si un funcionario dice, no vamos a entrar al poder, inmediatamente una parte de los partidos políticos inauditamente dice, pues si ellos no van a entrar al poder, nosotros no vamos a luchar por el poder en unas elecciones, vamos a retirarnos de ellas y vamos a quedarnos en nuestra casa, que es exactamente lo que el gobierno quiere. Simón, estamos conversando con Simón García. Simón García es un dirigente político que opta por la opción de participación. Quisiéramos que dieras respuesta. Es mi rol, es mi papel el ser abogado del diablo. Lo hice en la conversación con Juan Andrés Mejía, lo hago contigo. Hay
preocupaciones diversas a propósito de la opción de participación. Por un lado, la que ya tú referiste, hay quienes piensan que participar en un acto electoral lleno de vicios conesta ese acto electoral, legitima ese acto electoral. Y también hay una preocupación acerca de la capacidad real que tiene el único candidato opositor que está inscrito, que es el señor Henry Falcón, de defender aquellos votos que está buscando. Hay personas que piensan que, en efecto, la desesperación contra el gobierno de Maduro puede generar un caudal importante de votos a favor de Falcón, pero se duda de la capacidad que tenga el comando de Falcón de defender esos votos al no contar con las llamadas maquinarias de los partidos del establecimiento político convencional opositor. ¿Qué respuestas das tú a esas dos inquietudes? Bueno, yo creo que en estos momentos, hasta donde yo he podido tener información, se está trabajando muy aceleradamente y muy concentradamente en preparar y en contar con una maquinaria de acero que pueda contribuir a hacer respetar la voluntad de cambio de los venezolanos que se va a expresar el 20 de mayo, y a derrotar, lo que es demasiado importante, toda la tramoya de trampas que ese día se producen y cuyo catálogo está más o menos conocido. Hay una parte importante de la maquinaria electoral que fue exitosa en el 2015 que no pertenece a los partidos, que son ciudadanos, y esa parte de esa maquinaria está viniendo porque siente que es su deber cumplir con una función en la cual ellos tienen ya una alta experiencia, que es defender el voto. Ahora, si se produce, como efectivamente creo que se va a producir, una insurgencia cívica para votar el 20 de mayo, para decirle a este gobierno que ya basta, que no nos puede hambriar, que no nos puede controlar, que no nos puede quitar la libertad, se va a producir también un pueblo en la calle que va a defender y que va a impedir que consuman una trampa. Y en el caso de que se llegue a materializar un fraude, entonces va a haber también un pueblo que no se va a dejar quitar esta gran oportunidad de cambio porque sabe que es la última que tiene. Lo acaba de decir el presidente Santos. Esta es lo acaba de, es lo que yo leo en el informe del Observatorio Nacional de Elecciones. Las elecciones efectivamente vienen siendo cada vez más restringidas. ¿Eso qué indica? Que hay una tendencia a eliminar el voto. Ahora, ahí hay que defender ese derecho, mantener la democracia, conquistar la democracia y abrir una fase de cambio votando en primer lugar y en las mesas defendiendo. La defensa del voto se va a convertir y se debe convertir en un hecho popular y no solo de las maquinarias. Yo confío en que va a haber la fuerza suficiente para imponer lo que la voluntad popular decida. Y confío también que la respuesta de las Fuerzas Armadas, en medio de este país que está dividido, que está confrontado, va a hacer oír al pueblo, comportarse institucionalmente e iniciar un proceso de cambio en su seno donde ellas puedan ser autónomas y autoras de los cambios que es necesario realizar en esa institución. Te agradecemos profundamente que hayas compartido con toda la audiencia de Radio Caracas Radio, con toda la audiencia de la Fuerza de la Unión, tus criterios a propósito de por qué hay que participar. Yo, como ciudadano, me siento complacido en este momento de haber escuchado a Juan Andrés Mejías, a Simón García, exponiendo, argumentando, no insultando, no descalificando a quien tiene una opinión distinta, sino argumentando a favor de su opción. A propósito de este tema, que repito, es ciertamente crucial. Dentro de 30 días a partir de hoy se va a producir un acto electoral en Venezuela. Y ese acto electoral, hay un sector de la oposición que dice, eso es irrito, eso no sirve para nada, eso es ilegal, eso es inconstitucional, así que no vamos a participar. Por cierto, me suena, porque exactamente lo mismo se dijo del 30 de julio, ¿recuerdan?
Exactamente lo mismo se dijo de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, que ese fue un evento absolutamente irrito. Eso no fue una elección, eso fue una fiesta privada del oficialismo. Sin embargo, se produjo, es una realidad política y han pasado desde el 30 de julio hasta hoy, ciertamente echando broma, y mire usted de qué manera. ¿Me entiende? Entonces, hay por un lado ese tema y por otro lado están las opiniones de Simón García a propósito del porqué de la participación, de cuál es la actitud de un demócrata frente al tema del voto, no como accidente sino como derecho. Entonces, quedan ahí esos criterios. Yo sencillamente redondeo este segundo segmento citándoles un tuit del profesor Oscar Vallés. A través de su cuenta en la red social Twitter, @OscarVallés, nos dice: sin que me apunten preferencias, este es el primer país del mundo donde cantar un fraude electoral después de votar legitima al gobierno, y cantarlo cuando aún no se produce lo deslegitima. Repito, este es un tuit del profesor Oscar Vallés de la Universidad Metropolitana. Me parece un llamado de alerta y de reflexión sobre este tema. Y como él mismo dice, sin apuntarme a preferencias, todavía llama la atención esa paradoja. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Para disfrutar de un exquisito cochino asado o frito en un lugar limpio y agradable, no tienes que salir de Caracas. Ahora en Las Mercedes cuentas con Mi Cochinito Favorito, donde disfrutarás de una comida sana y sabrosa acompañada de tu bebida favorita. En la calle Nueva York, Las Mercedes, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Ciudadano, conoce tus derechos. Tener acceso a una alimentación adecuada es un derecho humano universal. En la mayoría de los países, el Estado está obligado constitucionalmente a garantizar la seguridad alimentaria de sus ciudadanos. Haz valer tus derechos, les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. ¿Qué haces con tus bolívares? AirTM te ayuda a resguardar tus bolívares evitando que la inflación los haga agua. Es muy sencillo, regístrate entrando a airtm.com y maneja tu dinero sin importar dónde te encuentres. Búscanos en las redes como AIRTM. AirTM, la forma más segura para mover tu dinero. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y damos un giro radical al programa. Estábamos escuchando las razones del sector que no quiere votar para no hacerlo y del sector que sí quiere votar para, en efecto, producir ese resultado, esa conducta. Sin embargo, vamos ahora a un tema completamente distinto, porque mientras la oposición está en eso, deshojando la margarita, este país se está cayendo a pedazos, literalmente a pedazos, y la vida del ciudadano de a pie está enfrentando problemas cada vez mayores. La hiperinflación, la destrucción del Sistema Nacional de Salud, el drama de la inseguridad, bueno, es una cosa que ya no tiene calificativo, ya no tiene adjetivo que pueda describirlo. Y esto no es simplemente un problema lingüístico, este es un tema social y este es un tema político también. ¿Cómo caracterizar esta situación de debacle en que vivimos? Basta con decir que estamos en crisis. Bueno, es que en crisis estamos desde hace más o menos 40 años. ¿No? Aproximadamente, pues. Desde el Viernes Negro, pues, para tener una cuenta. Por allá, por el año 83. Entonces, la palabra crisis es limitada, es estrecha, es estítica para describir ciertamente la situación que tenemos. Por eso nos ha llamado mucho la atención que varias de las organizaciones de desarrollo social más serias de este país, para referirse a lo que estamos viviendo, lo denominan emergencia humanitaria compleja.
Tenemos en línea a Feliciano Reina. Feliciano Reina es un activista ciudadano, director de Acción Solidaria, directivo de Civilis, una personalidad del mundo de la sociedad civil venezolana, y es una voz autorizada para describirnos exactamente qué es eso. ¿Qué es una emergencia humanitaria compleja? ¿Y cuál es la diferencia entre eso y simplemente una emergencia o una crisis? Feliciano, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, ¿qué es una emergencia humanitaria compleja? Te escuchamos. Gracias, Chugo. Muy buenos días. Mira, es muy importante haber podido ya llegar a que esto se reconozca como ese tipo de situación por la gravísima, consecuencia que tiene sobre la vida de las personas. Vimos con el concepto de la emergencia humanitaria compleja desde finales del año 2015, principio de 2016, cuando empezábamos a ver ya después de 3-4 años de serísimas dificultades, cómo poder definir la situación pasando más allá de las definiciones de tipo político, desde hablar de dictadura, hablar de castrocomunismo, es decir, todas esas características, pero que al final no decían qué estaba pasando con la vida de las personas. Y al colocarse del lado del daño que estaban sufriendo las personas, fue cuando encontramos este concepto que ya viene trabajándose desde finales de los años 80, cuando hubo aquellas situaciones gravísimas en Ruanda, Yugoslavia, Kosovo, y tiene, varias características. Una de ellas es que ya emergencia, pasa más allá del nivel de crisis, precisamente porque el tamaño del daño que produce ya es tan extenso que no puede ser definido solamente con el término crisis, que puede implicar todavía que dentro del país hay capacidades para dar con respuestas, hay recursos incluso económicos, hay recursos institucionales para dar con esas respuestas. Lo de humanitario, por supuesto, porque sus efectos sobre la vida de las personas son tan serios que van causando incluso situaciones donde la vida, la dignidad se ven afectadas. Y compleja porque tiene como razones para que ocurra, son de tipo político por un lado, su raíz principal es de tipo político, por a veces se le llama también a veces una emergencia política compleja, y tiene efectos también muy graves de naturaleza económica y social, son razones de causa y efecto. Tiene que ver también con el momento en que los daños que están ocurriendo siempre desde la perspectiva de la vida de las personas, y eso es de las cosas más importantes que tiene, hay un momento que empiezan a ser de mucha más intensidad, de mucha más severidad que como venían ocurriendo, y de verdad podemos ver hacia los años 12, 13, 14, se hicieron muchísimo más severos, más intensos, y ya empiezan a ser de carácter geográfico nacional, e incluso trascienden fronteras. Bueno, ahí estamos colocados hoy por hoy, con una vida de las personas trastocada, en la que todo el día, prepararse para el día, empieza a ser un enorme esfuerzo, produce muchísimos efectos sobre la salud mental, en el sentido de incertidumbre, de qué va a pasar con mi día, salir a la calle implica qué hacer con transporte, no hay efectivo, ¿dónde consigo efectivo? El efectivo me lo venden por 3 veces su valor, 2 veces su valor, no hay unidades, ya no hay jeeps para bajar, ahora tengo que bajar caminando en medio de inseguridad. Si tengo algún malestar físico, ¿cómo? Es decir, va produciendo la vida cotidiana ya un daño enorme sobre la vida de las personas, y para nosotros ha tenido como 3 identificaciones muy claras. Una, la afectación grave al derecho a la salud, no solo no tener acceso a medicina, sino a todo lo que significan los servicios de salud. La otra, el hambre, la dificultad y la incapacidad incluso de poder acceder a alimentos. Y la tercera, que es parte, por supuesto, de esta emergencia humanitaria compleja, es que la gente al final se ve obligada o a desplazarse dentro del país para ver dónde encuentra algo para resolver un poco su vida, o a irse del país. Son migraciones forzadas,
y si algo ha podido finalmente hacer también para muchos entes de dentro y fuera del país, a decir, oye, esto verdaderamente ya necesita de acción internacional, es decir, ya excedió hace rato las capacidades de Venezuela, es lo que está ocurriendo fuera de nuestras fronteras, pues la cantidad de personas saliendo del país de manera, como digo, forzada, con todo lo que ello implica también de incertidumbre, de daños para su vida, pero bueno, a ver si se consigue fuera de nuestras fronteras algo que ayude a mejorar un poco las condiciones de vida. Estamos conversando con Feliciano Reina, él es directivo de Acción Solidaria, una de las organizaciones de desarrollo social con mayor trayectoria y más respetado perfil en nuestro país. Feliciano nos está explicando qué es una emergencia humanitaria compleja, para que es, digamos, la calificación adecuada para describir este caos que estamos viviendo. Para decirlo rápidamente, yo le agradezco tanto a Feliciano, porque no se trata de un tema de qué etiqueta usar, sino cómo salirnos del debate politiquero, ¿no? De los dardos que se lanzan los actores políticos unos a otros para acusarse o para excusarse, y cómo meternos en un camino que nos lleve a entender de verdad la magnitud de la situación que estamos viviendo, y eso es lo que está haciendo Feliciano Reina en este instante. Feliciano, para cerrar el siguiente punto, porque sé que es un punto con el cual tú tienes un intenso contacto, que es el impacto de esta emergencia humanitaria compleja en el ciudadano, no solamente en su calidad de vida, sino incluso en su psique, en su identidad. Voy a decir una cosa que me duele el solo decirlo. El proceso de perversión de nuestra identidad como seres humanos. Hace pocos días pudimos ver un titular de un suceso terrible que ocurrió en Barquisimeto, donde una mujer fue detenida por haber vendido la virginidad de su hija de 10 años de edad, a cambio de 10 millones de bolívares. Por supuesto que eso es horrendo, por supuesto que eso es espantoso, pero cuando tú ubicas que esa cantidad es el equivalente de 5 bolsas de detergente, ¿no? Entonces tienes una idea más o menos aproximada del nivel de miseria, de pauperación, no solamente económica, sino moral que estamos atravesando. Entonces, háblanos de eso, del impacto en nuestro ADN como sociedad y como ciudadanía ante una emergencia humanitaria compleja. Oye, Chu, yo creo que una de las cosas que veníamos viendo también al empezar a colocarnos desde este espacio de definición de lo que estaba pasando, es que no puede no resultar en unos daños de ese tipo, en un trastocamiento de la vida tan severo, que hay un momento que las personas efectivamente empiezan a hacer cosas que eran probablemente inimaginables para ellas mismas. Te van llevando a unas situaciones límites, y yo entiendo que muchas personas pueden decir, no, pero esa mamá era cualquier cosa, pero mira, hemos visto, ayer llegaban algunas imágenes a nosotros de cómo están unas personas en un centro psiquiátrico, personas, y son jóvenes, con problemas psiquiátricos severos, y allí no hay ni cómo atenderlas, cómo darles un mínimo de dignidad. En eso vive un personal de salud también que está tan afectado como la misma persona, porque es que ni siquiera tienen equipo mínimo de limpieza, no corre el agua, la persona que está con ese problema psiquiátrico está cubierta de excremento y no hay cómo limpiarla, no tiene la medicina para que no esté alterada. Ahora, quien cuida también está viéndose afectado. Yo puedo imaginarme, Chu, y nos llegan cantidad de personas pidiendo medicina, personas mayores, con aquel desespero, no solo por ellas mismas, a veces es por el esposo que está en cama, por el hijo que está cuadraplégico y que no tiene cómo darle tampoco ningún alivio. Es decir, de nuevo, no puede una situación de este tipo, que es de límite, digamos, no producir esos efectos sobre las personas. Y tiene, volviendo
digamos, al sentido que se le da en un momento dado ya finalmente a una situación como de emergencia humanitaria compleja, es muy claro, de nuevo, que no hay capacidad interna, no la hay del gobierno. En la protesta reciente del miércoles en el Ministerio de Salud, el viceministro que por fin atendió después de cantidad de empujones y golpes que sufrieron los activistas, les dijo, mira, vale, hoy por hoy no tenemos cómo responder a todas las exigencias de ustedes. Es decir, entonces, de nuevo, en esas situaciones límites es muy claro también para la comunidad internacional que tienen que participar los actores humanitarios, porque, de nuevo, colocándose del lado del daño a las personas, de su sufrimiento, del trastocamiento de su vida, dicen, mira, aquí no hay más remedio que actuar. Sí es y hemos llamado mucho la atención, Chu, y en esto hay una responsabilidad enorme de sectores de todo tipo, incluyendo sectores políticos, que como vemos se está yendo mucho recurso afuera de nuestras fronteras para ayudar a los millones de personas ya que se han ido a Venezuela, 1,5 millones, 2 millones, en tiempos más recientes, pero el problema está con el resto de los que estamos aquí adentro y toda la necesidad que hay para resolver, aun si el gobierno no reconoce la dimensión de la crisis. Ahí hay una responsabilidad inmensa, ponerse al lado de la gente y que eso que hace falta llegue a las personas que estamos también dentro del país viendo ese trastocamiento de la vida y ese sufrimiento, ¿no? Feliciano, te agradecemos altamente que hayas compartido con nosotros estos minutos en esta madrugada del viernes 20 de abril, dándonos el marco, el telón de fondo que sirve de paisaje, ¿no?, de escenario de esta confrontación política. Mientras los actores políticos dicen, viene Maduro y dice, no, porque es que yo voy a hacer una fiesta, yo voy a hacer un templete, esto es una cosa maravillosa, este gobierno es lo máximo y entonces yo voy a celebrar. Y los opositores empiezan a decirse entre ellos, no se puede votar, hay que votar, no se puede votar, sí hay que votar. Mientras todo eso ocurre, Venezuela está transitando una emergencia humanitaria compleja. En primer lugar, anotemos, emergencia, estamos fuera del plano de la normalidad desde hace rato. Humanitaria, no es una crisis simplemente política, es una crisis humanitaria, compleja. Entonces el que te venga a decir que hay una solución simple, te está engañando. Es una emergencia compleja. Y tiene soluciones ciertamente complejas, que no es que aparecen, sino que hay que construirlas. ¿Entienden? Entonces, ¿qué de complejo tiene esto? Bueno, una cosa elemental, situaciones como esta las atraviesan los países cuando tienen o una desgracia natural, ¿no?, un accidente de la naturaleza, ¿no?, un terremoto, un tsunami, un ciclón, una devastación, una inundación, ¿no? Esa es una de las razones por las cuales puede atravesar un país una situación como la que está viviendo Venezuela, o un hecho meramente político, una guerra, una devastación bélica. En Venezuela no ha habido ni guerra, ni ha habido una desgracia natural. La desgracia que ha habido es una desgracia construida política y socialmente. Peor que cualquier huracán es el chao madurismo. Peor que cualquier terremoto es el chao madurismo. Ahí lo tienen. Simplemente sumen la cantidad de víctimas. Y además de las víctimas fatales, la gente que perdió la vida, ubiquen la manera como se ha deteriorado la vida de los que sobrevivimos. Entonces, y la vida de los que aún están por nacer, ¿cómo va a verse afectada? Entonces, a eso se refiere el término, una emergencia humanitaria compleja. Eso es lo que necesitamos desesperadamente. Un liderazgo que esté a la altura de una emergencia de esa naturaleza. Y el llamado que hemos estado haciendo desde este espacio, en forma reiterada, porque, ojo, no basta con afirmar lo obvio. No basta con decir que el gobierno es inepto, es corrupto, es incompetente. No basta. Además, uno tiene derecho como ciudadano a decir, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es el proyecto de país alternativo? ¿Cuál es el país
alternativo a este desastre, a esta emergencia humanitaria? ¿Cuáles son las vías para solventar esta emergencia humanitaria compleja? Más allá de las etiquetas del discurso politiquero. Bueno, esa es la diferencia entre un activista y un estadista. Eso es lo que nos hace falta en este momento. Tenemos un superávit de activistas y un déficit de estadistas. Esto todo hay que decirlo porque, repito, es dramático lo que acaba de compartir con nosotros Feliciano Reina. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Disfruta del placer de vivir una experiencia única e inolvidable con Tu Viaje en Primera Clase. Tú eliges tu destino y nosotros hacemos realidad tu sueño. Los Roques, Canaima y la Isla de la Tortuga. Boletería nacional e internacional. Llámanos al 0424-204-9756 o 0414-330-4342. Somos Tu Viaje en Primera Clase. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. El sabor está en Coco Factory. Acércate y saborea la mejor cocada de Caracas, pero también tienen agua, aceite, galletas, helados, caramelos, conservas y esencia de coco. El coco es 100% natural, energético, hidratante, remineralizante y refrescante. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible y en La Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión con el tiempo justo de hacer dos llamados. Uno, a ustedes, los burócratas del gobierno que se empeñaron en acabar con una institución llamada la Alcaldía Metropolitana. Cuando le quitaron a la Alcaldía Metropolitana todos los recursos y todas las competencias, le dejaron apenas una. Le dejaron la competencia en materia ambiental. Entonces, cuando uno tenía en una comunidad popular una emergencia, la necesidad de fumigación, uno acudía a la Alcaldía Metropolitana y la gente de equipo de la profesora Helen y de Antonio Ledesma, en efecto, producían la fumigación. Hoy ni siquiera se sabe a quién acudir. Y digo esto porque hay un llamado de auxilio, un SOS. En lo más alto del barrio La Cumbre, en Antímano, queda la Escuela Técnica San José Obrero de Fe y Alegría. Ese es un lugar que mereciera tener, mira, de todo, porque allí venezolanos honestos, en medio de esta tremenda complicación que estamos viviendo, sin embargo, están construyendo luz y esperanza. Repito, Escuela Técnica San José Obrero, en el barrio La Cumbre, en Antímano. Bueno, señores del gobierno, hay chipos allí, y están pidiendo desesperadamente que alguien vaya a fumigar. ¿Me explico? Imagínense, señores del gobierno, de verdad, que allí estudian sus hijos, que allí estudian sus nietos. En la Escuela Técnica San José Obrero hacen maravillas, sin estarle pidiendo generalmente nada a nadie, simplemente de sus propios hígados, de su propio espíritu, sacan la fuerza para hacer maravillas, aún en estas muy difíciles condiciones. Chicos, pero no pueden pedirle a la gente, ¿no?, que vaya a enfermarse a su sitio de educación. Repito, hay chipo en la Escuela Técnica San José Obrero de Fe y Alegría en el barrio de La Cumbre de Antímano, y están rogando a quien pueda
activar una jornada de fumigación en esa parte. Hay otro anuncio que quiero hacer. Hoy a las 7:30 de la noche en la sala de espectáculos La Fídula en Madrid va a haber un espectáculo musical profundos en solidaridad con Venezuela, buscando alimentos y medicinas para Venezuela. Repito, sala de espectáculos La Fídula en Madrid. Se va a presentar Irina Índigo. Ella es una cantante venezolana radicada en México, pero que viajó a España precisamente para estar presente en este y otros eventos de solidaridad. Eso es hoy 7:30 hora de Madrid. Trabajaba para ustedes en la dirección general de la emisora Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes este su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuy Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuy Torrealba, solo por RCR 750 AM.